un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, soy Paula Molina, este es un nuevo episodio del podcast de Lo que queda del día. Lo grabamos junto a Ulises Aldea. Mérito, origen o suerte. Un libro analiza las trayectorias de éxito y los costos asociados a la movilidad social en el Chile actual. Y lo hace a través de los testimonios de las personas que han vivido esos caminos de movilidad. Conversamos con una de las autoras de esta publicación. Es la profesora María Luisa Méndez del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Mérito, origen o suerte. Es una pregunta válida cuando se revisan las trayectorias de éxito y los costos de la movilidad social en Chile. Este es el libro recién publicado, ahí está la tapa. Sus autores son María Luisa Méndez, Modesto Gallo, Carolina Stefoni, Carlos Palma, Denise Sepúlveda y Paula Millán. Y María Luisa Méndez, que es directora del COES y es profesora titular del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, está con nosotros para hablar de esta publicación. ¿Cómo estás, María Luisa? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Paula. Encantada. Este libro aborda desde una perspectiva subjetiva, en primera persona, las historias de las personas que viven casos de movilidad social en Chile. Y es un libro que trata distintos movimientos, podríamos decir, distintas trayectorias, pero me quiero centrar un poco en esta entrevista, en el trabajo donde tú participas más directamente, que tiene que ver con las trayectorias de las mujeres. Y lo primero que quiero compartir es que los testimonios de las mujeres con las que tú hablas o que se recopilan en este libro son muy elocuentes, son muy humanos y nos dan como una mirada que no siempre tenemos de la movilidad social. Esto es cómo ellas la viven. Y quiero partir por el valor de esos relatos para ustedes en esta investigación. Bueno, muchas gracias, Paula, por la invitación. Justamente ese es como un gran objetivo de esta investigación. Nosotros somos un grupo de autores y colegas que con distintas trayectorias hemos hecho investigación sobre movilidad social durante muchos años, en distintos grupos sociales, desde primeros profesionales de la familia, clases medias, élites, personas de pueblos originarios, migrantes, personas de región, etc. Y nos dimos cuenta que la investigación más convencional, cuantitativa, tenía algunas limitaciones para entender sobre todo los malestares, las dificultades, las frustraciones que existen y los grandes esfuerzos de las trayectorias de movilidad social de las personas que sí les ha resultado, digamos, que han sido exitosas, ¿ya? El relato se queda un poco en esto de cómo la educación provee de movilidad social, se quedaba también un poco en esta idea de que hubo algunas generaciones que tuvieron ese ascenso social en Chile y que aportaron mucho a la sociedad, pero no sabíamos suficiente sobre cómo se llevan adelante estas vidas, ¿ya? Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos un estudio en profundidad, hicimos más de 300 entrevistas en profundidad, historias de vida, con gente que había tenido ascenso social, tratando de recorrer toda esta pluralidad de historias, mujeres, hombres, personas que habían tenido un largo recorrido, que habían empezado en orígenes muy, muy humildes y que ahora estaban en posiciones de poder o de mayor estatus, de mayor reconocimiento, así como también gente que había nacido en entornos más privilegiados, pero que, por ejemplo, como las mujeres, no había tenido posibilidades de moverse hacia espacios de mayor autonomía, toma de decisiones, reconocimiento. Entonces es un esfuerzo que tratamos de hacer para mostrar otro relato de aquellas cosas de las cuales, por supuesto, como sociedad estamos muy orgullosos, pero que no logramos ver todo el esfuerzo que hay detrás de aquello y todo el entramado colectivo que hay para que esto ocurra.
Mm. Ahora, son las propias mujeres, en el caso de las entrevistas con las mujeres profesionales, porque aquí también hay personas que van a migrar, hay distintas trayectorias, pero en el caso de las mujeres, la verdad, María Luisa, tú en cada uno de estos testimonios tienes una película, ¿no es cierto? Aquí hay mujeres que ya son mayores y que han tenido que de alguna manera mostrar una cara distinta a la que ellas quisieran haber ejercido en el liderazgo, porque se sentían siempre emplazadas, siempre cuestionadas, siempre un poco como impostoras. También historias de mujeres más rebeldes, ¿no? Que en algún momento se rebelan. Hay una historia fascinante, hay una mujer que llega a una universidad muy, muy importante y dice, ¿por qué me eligieron a mí? Y le dicen, bueno, porque hay 18 millones de personas en Chile, para nosotros lo que vale es tu historia y no quién tú eres o de qué colegio saliste. No se lo dicen literalmente, pero es más o menos eso lo que ella escucha. Y acompañada del marido, que es un aporte allí para ella, logra de alguna manera cruzar como algunas barreras invisibles. Este es un libro mucho de barreras que no se ven, de cosas que no se hablan, pero que estas mujeres por primera vez cuentan, ¿no es cierto? De estar sentadas en directorios y sentir que no pertenecen a ese lugar. O cómo algunas personas las ayudan a moverse. ¿Me puedes contar en general, qué es lo que mueve a estas mujeres? ¿Cuáles son los impulsos que les permiten ir más allá, cumplir los sueños de sus familias en muchos casos y los propios sobre todo? Sí, bueno, ese capítulo, en general los capítulos sobre mujeres son extraordinariamente elocuentes, como dices tú, Paula. Están llenos de situaciones que son muy valiosas como relato para una discusión colectiva, ¿ya? Y eso es parte también del interés de mostrar con las propias palabras de nuestros entrevistados y entrevistadas, porque creemos que las personas que pueden leer el libro, digamos, pueden llegar a identificarse o sentirse interpelados con estas historias. En el caso de estas mujeres, efectivamente, como dices tú, las mujeres que han llegado a posiciones de liderazgo, en directorios, en empresas públicas, privadas, de mayor reconocimiento, etcétera, son mujeres que están en sus 50 y más, ¿ya? Y son mujeres de una generación que entró a la universidad, empezó a estudiar a fines de los años 80, comienzo de los años 90, en un momento en que la sociedad se estaba también como expandiendo en distintos horizontes en el mercado laboral y en el Estado también. El mercado laboral se estaba ampliando, ¿verdad? El Estado tenía que crecer, venía la democracia. Estábamos como sociedad también muy expectantes de todas estas grandes transformaciones, ¿no es cierto? Somos de una generación que teníamos todo ese entusiasmo de hacer parte también de ese nuevo Chile. Entonces, en el relato de estas mujeres que tienen distintas orientaciones, tanto políticas, biográficas, etcétera, está ese dinamismo. Entonces, también hay algo que aprender de esa generación, generacionalmente, ¿no? Cuando nos toca vivir un momento histórico como sociedad, ese dinamismo, esa vitalidad, esa esperanza, esa expectativa hay que cuidarla mucho porque realmente te puede acompañar como sociedad 40 años más, ¿ya? O sea, son vidas que uno ve cómo ellas han hecho un aporte en sus vidas laborales, profesionales durante décadas. Entonces, es muy lindo pensarlo desde esa forma. Como sociedad tenemos que estar más conscientes cuando nos pasan esas cosas, que esto puede tener una cola larga, ¿no es cierto? Y muy positiva, pero hay que cuidarlo. Entonces el libro también muestra cuando estas mujeres han tenido apoyos, por ejemplo, de mentorías, de apoyo. Muchas de ellas dicen, hubo un hombre en mi vida, un jefe, un profesor, un colega mayor, pero mayor, digamos, que no se sentía como en competencia, por decirlo de alguna forma, sino que veía retrospectivamente la importancia de apoyar estas trayectorias, ¿no? Como que ya había hecho un poco una reflexión de que en ese entorno se necesitaba inyectar más diversidad y que estas mujeres traían esa diversidad, esas historias distintas, ese dinamismo, ese entusiasmo. Entonces, mentores. También con el tiempo las mujeres que logran establecer estas conversaciones, como la que estamos teniendo hoy día y las que están en el libro, articulan redes. Y hay muchas redes de mujeres que están en directorio o que aprenden juntas, ¿verdad? O que se asesoran en la negociación para el salario, la promoción, etcétera, que están en estos relatos y también son fuente de muchísimo aprendizaje colectivo.
Entonces hay como distintos episodios, posibilidades, ¿no es cierto? Instituciones formales e informales que van apoyando, por supuesto, becas, todo ese tipo de cosas. Y es muy interesante por lo que tú dices, lo de la pareja. Para estas mujeres, sin exagerar lo que encontramos, pero la negociación con la pareja de mujeres que tienen 50 años y más y que son muy exitosas en esta historia que es nuestra, que es de nuestro país, no es solamente de ellas, es una negociación bien compleja y muchas de ellas no siguieron con la misma pareja con la que empezaron, ¿ya? Porque había efectivamente grandes tensiones sobre cómo llevar adelante esta trayectoria, tanto personal como profesional. Muchas de ellas cuentan esto y cuentan que además de todo este trabajo gigantesco que han hecho en su trabajo, digo, en sus lugares de trabajo, además criaron hijos, ¿verdad? Además sostenieron a sus familias de origen, apoyaron a sus hermanos, etc. Y luego encuentran en algún momento como otra forma de relacionarse en pareja y, por ejemplo, cuentan que han creado, no sé, consultoras, fundaciones, empiezan como otra etapa. Claro, hay como varios tiempos dentro de esta trayectoria. María Luisa, solo quiero preguntarte porque mencionaste lo de la maternidad y es un tema súper importante en esta historia. Y hay que decir que aquí hay mujeres en el sector privado y en el sector público. Aquí hay ingenieras y hay doctoras en literatura. Son una muestra muy diversa y ellas saben la diversidad que van a llevar a sus puestos de trabajo, ¿no? Y en algunos casos hay historias, hay testimonios de maternidad bien fuertes, ¿no? Hay una mujer que dice que le da tanto temor tener un hijo porque sabe las oportunidades extraordinarias que está teniendo en su trabajo que decide no tener más hijos, ¿no? Y hay otras que ven con alivio que allí donde encuentran una gran oportunidad en base a su talento, a su mérito, les dice a alguien desde la jefatura, aquí no hay problema porque esta es una relación laboral de largo plazo, así que no te preocupes. Por supuesto, la maternidad es un derecho y tú lo tienes también. Entonces, y para ellas la relación con los hijos, lo que le dan a sus hijos, que es distinto a lo que ellas tuvieran cuando niñas, también es muy importante. O sea, la maternidad cruza todas estas historias. Sí, desde luego. Déjame decirte un aspecto muy importante de dos de los relatos que tú destacas que nos debiese interpelar, porque tanto la mujer que dice, cuando yo llegué a mis estudios doctorales y ahí me ofrecieron una posibilidad de ser ayudante y un espacio, y me dijeron, acá nadie te va a preguntar de dónde vienes, pero eso se lo dijeron en el extranjero. Esta mujer cuenta que cuando se encontraba con chilenos en ese lugar, no lograba encajar, porque eran personas que venían de un ambiente muy homogéneo, más elitista, y que simplemente no lograban tener espacios de encuentro con ella. Entonces, ese reconocimiento vino de fuera, de un espacio en donde realmente la pregunta sobre tu origen es un poco como anacrónica, ¿no es cierto? Nadie tiene que demostrar si ya llegaste a hacer un doctorado ahí que de dónde vienes, ¿no? Como lo importante es que has llegado ahí. Y la otra situación que tú describes es de una empresa internacional que, un poco en la misma línea, piensan en estas trayectorias que, como decíamos al comienzo, pueden ser enormemente provechosas también para la institución y que son de largo aliento. Entonces es una compañía que hay que cuidar, ¿no? En todo lo que significa que un ser humano también pase por toda esta maduración personal. Y eso es parte también de lo que tú traes al lugar de trabajo, ¿no? Entonces, la maternidad en estas mujeres, yo diría que es una situación que logran conciliar, pero tratando de, por ejemplo, muchas de ellas, como tú decías, no pueden tener muchos hijos, no deciden tener una cantidad de hijos al comienzo de sus relaciones personales, ¿verdad?, de matrimonio. Después no pueden tener más hijos porque ya la conciliación trabajo-familia se vuelve insostenible. Es muy interesante porque estas mujeres, como te decía, son mujeres de 50 años y más. Y nosotros, les preguntamos muchas veces sobre las expectativas que tenían de sus hijos y ya vienen desde una reflexividad muy profunda y a mí por lo menos me sorprende mucho cómo ellas dicen, la verdad es que yo sé que esta sociedad se ha vuelto muy exitista y yo no creo que mis hijos vayan a tener las mismas grandes oportunidades que tuve yo. Esto fue un paréntesis muy importante, muy generoso. Obviamente yo he puesto mucho de mi trabajo en esto, mi vida,
pero estas oportunidades no las puedo dar por sentada para la próxima generación. Entonces, también hay un aprendizaje importante porque se vive la maternidad a lo largo de toda esta trayectoria, ¿no? Se entiende, no es algo abstracto, se entiende muy arraigado. Entonces, creo que también tienen algo que decir sobre esa ventana que se abre en cierto momento, ¿no es cierto? Pero que tampoco se puede esperar que se herede así como así, ¿no es cierto? Eso yo creo que es uno de los temas que también nosotros queremos abrir en el libro, qué es lo que tenemos, qué es lo que estamos abriendo como expectativa en un horizonte, en un futuro que se ve mucho más complejo. Ahora, es bien importante lo que se cuenta en el libro y lo que cuentan estos testimonios respecto a cómo una ayudantía en la universidad, por ejemplo, le abre un mundo a una de estas mujeres, porque se da cuenta de que ella tiene méritos y capacidades que puede desarrollar sin dificultad, y gana como esa confianza. La importancia del acceso a la educación también está aquí, las becas, las oportunidades, pero también la familia. Hay un testimonio bien conmovedor de una de las entrevistadas, que el papá le enseña a sumar, a restar. Hay una cuestión familiar que es bien potente. Dice, el papá trabajaba en la noche en el bar, pero llegaba y nos enseñaba. Pero en general parece que el mayor impulso viene de las mamás, de la madre también, ¿no? Y eso pasa en muchas de esas trayectorias. Para cerrar la conversación, hay otra cosa que me impresiona mucho de estos testimonios, y es que estas mujeres se articulan, ya sea que estén cerca de la élite o que no se sientan para nada apartadillas, sí tienen una como necesidad o interés de articularse entre ellas para dar más opciones para otras mujeres. Y eso me pareció que era un punto muy valioso de estas trayectorias también que ustedes identifican. Sí, mira, yo creo que lo que señalas tú de la familia y todo ese entramado colectivo es uno de los argumentos que nosotros queremos mostrar en el libro, ¿no? Porque estamos digamos, un periodo, ya lo hemos conversado en otras oportunidades, en donde la promesa meritocrática, tal cual estaba instalada, ¿no es cierto?, hasta hace poco, ha sido fuertemente criticada, hasta qué punto realmente coincide con las expectativas de las personas, etcétera. Pero también nosotros vemos que ha también circulado como en una lectura muy individualista, ¿no? Es como, yo hago un esfuerzo, yo quiero el reconocimiento. Y lo que tratamos de mostrar en este libro, que son a todas luces trayectorias exitosas de 300 personas, ¿no es cierto?, de todo el país, de distintos orígenes, etcétera, es que en general las trayectorias de personas que logran reflexionar sobre esto no son trayectorias individuales aisladas, son trayectorias donde está la familia, está el colegio, están los profesores, están las redes de amigos, etcétera. Hay un entramado que siempre lo sostiene, y eso está muy también presente en otros libros que hemos visto de estos mismos temas en Colombia, en Egipto, en distintos lugares del mundo. Yo creo que eso es algo que nos tiene que hacer pensar, más bien pensar qué es lo que ha estado atrás mío en todo este proceso. Y sobre sobre el futuro y las expectativas y lo que nos viene por delante, yo creo que en parte el futuro que nos viene por delante es un futuro que va a estar mucho más limitado en términos de las posibilidades laborales, ¿verdad? Va a haber mucho más reducción de alternativas, porque bueno, obviamente sabemos que van a haber grandes cambios tecnológicos, y el presente ya se está constituyendo como con muchas dificultades económicas. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer en este libro es tratar de instalar una discusión, sobre todo para cuidar lo que hemos construido como sociedad en estas últimas décadas, ¿no es cierto? Y también forjar expectativas que sean más compartidas colectivamente y más solidarias, ¿ya? No sé si un poco para dónde iba tu pregunta al final, pero queremos también entender un poco como la responsabilidad que hay cuando uno tiene estas trayectorias, ¿no? Y qué es lo que tiene que pensarse sobre lo que uno da de vuelta, ¿no? A quién uno apoya, cómo desde, no sé, aportas para un grupo de una red que se está armando, ¿no es cierto? O vas a dar una charla, o le enseñas a tu familia sobre lo que aprendiste, pero retribuyes, ¿no es cierto?, colectivamente algo que no fue una historia solamente individual. Aquí la verdad son grandes como trayectorias biográficas, pero no son solo individuales.
y estas mujeres no se proyectan solo como aquellas que logran cruzar barreras invisibles, sino que están dispuestas a ayudar y trabajan para ayudar a otras personas a cruzarlas. Es un libro, yo lo recomiendo mucho porque además mantuvieron los testimonios tal como hablaban las mujeres, que me parece que fue una decisión donde puedes realmente escucharlas con sus dudas, con sus errores, con sus expresiones muy chilenas, además todas ellas. Sí. Y la verdad también te hace ver por qué estas mujeres están en directorios o están en gerencias o han estudiado afuera y tú ves el efecto de políticas públicas, de cómo se viven esas políticas públicas. A lo mejor es distinto hablar de un porcentaje de mujeres en directorios por ley, a ver qué pasa cuando una mujer llega a un directorio y es la única mujer, o cuando arma un grupo de WhatsApp y ve que por suerte hay otra. Así que son historias, María Luisa, la verdad, extraordinarias. El libro se llama, vamos a ver si se ve bien, se llama Mérito, Origen y Suerte. Ahí está. Así que felicitaciones por la publicación y muchas gracias por los minutos con Cooperativa. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y solo contar que aparte de la historia de las mujeres exitosas en directorio, hay historias, hay capítulos sobre personas que vienen de región, personas migrantes, personas de pueblos originarios y muchos hombres y mujeres que han sido los primeros profesionales en su familia de distintas edades. Así que yo creo que da para mucha conversación, ojalá. A nivel de la vida cotidiana, en familia, un día domingo, ese tipo de conversaciones también nos encantaría promover. Así que muchas gracias por la invitación. Un gran libro para conversar. Gracias, María Luisa Méndez en Cooperativa, directora del COES y profesora titular del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.